Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenos días, compañeros. Buenos días, Galo. Te damos la bienvenida. Muchas gracias y por favor, aquí está el micrófono, la pantalla disponible para que empieces con tu presentación. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy les voy a hablar acerca de una introducción al registro de bienes muebles patrimoniales. Los bienes muebles pueden ser los objetos del patrimonio cultural que tienen un cierto valor histórico, arqueológico, artístico, científico y que se pueden trasladar de un lugar al otro. Es decir, que su principal característica, a pesar de su tamaño o de su peso, quiere decir que se puedan trasladar. Esto comprende un campo muy amplio que va desde bienes industriales como locomotoras, maquinaria, esculturas, obras de arte contemporáneo, esculturas y pinturas, etc. Como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, nosotros nos manejamos con ciertos criterios de valoración para reconocer e identificar los bienes patrimoniales. Esto comprende los valores históricos, que implica que deben tener cierta connotación histórica, científica, para el desarrollo de una región o de todo el país. Sin embargo, esta antigüedad no es una condicionante, porque también se incluyen los bienes patrimoniales que han sido producidos dentro de las últimas décadas. Otro criterio importante es el valor estético. Esto significa que deben tener una cierta calidad artística, elaborados con buenos materiales, con manufactura y decoración, que de alguna forma realcen la importancia del objeto. Sin embargo, tampoco no es una condicionante ni está simplemente asociado a lo bello o a lo bonito. También se trata de incluir otras sensibilidades de acuerdo a la producción cultural de cada territorio. Además, tenemos los valores simbólicos, que implica que sean altamente significativos y representativos para un territorio. Cada territorio produce objetos culturales con los cuales se identifican y por lo tanto son considerados parte de su acervo patrimonial, tanto material como inmaterialmente. Son tan significativos que la gente está totalmente apropiados de estos bienes y eso hace que, a pesar de que no tengan las características estéticas relevantes, sean reconocidos como patrimoniales. Ahora bien, el artículo 54 de la Ley de Cultura actual vigente determina los bienes pertenecientes al patrimonio cultural. En ese artículo consta en el literal F que se reconoce como tal a los bienes muebles de la época colonial y republicana que cuentan con al menos 100 años de antigüedad. Entre estos bienes muebles tenemos a pinturas, esculturas, monedas, tallas, orfebrería, etc. La pintura es una representación pictórica de la realidad y puede estar elaborada en diferentes soportes, como madera, textil, papel, metal. A lo largo de la historia, en el país han habido distintos temas de representación. Por ejemplo, en la colonia sobresalían los temas religiosos para adoctrinar a la gente a la religión católica. Y ya en la época republicana sobresalen temas más de carácter independentista, costumbristas, paisajistas, y en los últimos años ya incluye todas las vanguardias, todos los ismos, cubismos, indigenismos, entre otros. También dentro de los bienes muebles tenemos a la escultura. La escultura es una representación en 3 dimensiones de la realidad y asimismo puede estar elaborada en distintos materiales como madera, metal, mármol. Asimismo tiene diferentes técnicas y representaciones de personajes. Por ejemplo, tenemos esculturas de bulto redondo en las que se puede apreciar totalmente al objeto en toda su magnitud, de frente, de perfil y en la parte posterior.
Hay esculturas que son de vestir, como la imagen de la Virgen María que se encuentra a la derecha. Esta escultura solo ha sido tallada el rostro y las manos para que posteriormente sea vestida con sus atributos. En fin, en esculturas tenemos una gran cantidad de objetos que son patrimoniales y que inclusive pueden vislumbrarse en los monumentos. En cuanto a la numismática, se refiere tanto a las monedas como al papel moneda que ha sido producido tanto en el país como en otros lugares, pero que de alguna forma han sido usados dentro de la economía nacional, han servido para intercambiar bienes y productos. Tanto es así que a la izquierda podemos observar una macuquina que fue acuñada en Potosí, pero que tuvo circulación en toda la Real Audiencia. Mientras tanto, a la derecha observamos un billete de un sucre que era anteriormente nuestra moneda nacional. Los billetes cuentan con epígrafes e inscripciones que denotan ya el pensamiento de una época. O sea, son una especie de documento histórico que nos permite reconocer tanto la ideología como los aspectos económicos para hacer investigaciones a futuro. De ahí la importancia de la numismática como bienes patrimoniales. Generalmente, en cuanto a la numismática, es coleccionada por personas que tienen esta afición. Entonces, como instituto se lo registra, pero no implica que pierde su propiedad, sino que simplemente hacemos el registro para saber dónde se encuentran ubicados estos bienes. También como bienes muebles podemos tener a los textiles, que se refiere a tejidos con fibras tanto orgánicas como inorgánicas, que cuentan con una trama y una urdimbre. Esto quiere decir que los hilos se entrecruzan. Tienen diferentes decoraciones y sus usos son muy variados. Hay tanto desde vestimenta religiosa, como la casulla que se encuentra a la izquierda, como vestimenta militar que fue empleada por personajes ilustres de la historia nacional. Pero como les mencionaba anteriormente, deben tener un cierto valor histórico representativo para que sean considerados como bienes patrimoniales. También se incluyen las armas y aparejos militares que fueron empleados en hechos históricos de trascendencia nacional, como batallas, guerras, y que de alguna forma demuestran la incidencia del ejército ecuatoriano en esos acontecimientos. Son relevantes porque nos muestran la producción armamentística, no solo, o sea, nos muestran la producción armamentística del mundo en esa época, ¿no? Ahora bien, dentro de los bienes patrimoniales también tenemos a los documentos históricos. Estos pueden ser libros, mapas, planos, que tienen un contenido representativo para la historia nacional y deben contar con al menos 100 años de antigüedad para ser considerados como bienes patrimoniales. También tenemos como bienes patrimoniales a los objetos de uso artesanal, industrial o mecánico que cuentan con al menos 100 años de antigüedad. Estos objetos son representativos porque demuestran el desarrollo de la industria y de la economía en una determinada región y en el país. Aquí podemos ver a una locomotora de Ferrocarriles del Ecuador. Sin embargo, para la conservación del patrimonio industrial hay un gran dilema, puesto que son bienes que son creados en gran escala y para diferentes usos. Entonces es difícil que las empresas puedan asumir la conservación de todos los bienes industriales. De ahí que los más representativos son considerados como patrimoniales. Aquellos con los que la gente se identifica, que han sido apropiados
y que demuestran la tecnología y el desarrollo industrial en esa época, ¿no? Y que por lo tanto han sido transmitidos a través de las generaciones. También tenemos como bienes muebles a los documentos fílmicos, sonoros, visuales y audiovisuales, como fotografías, negativos, archivos audiovisuales que cuentan con al menos 30 años de antigüedad. En el país existe un sinnúmero de fotografías que replican el acontecer nacional. Entonces, aquellos que tienen una característica que demuestran hechos históricos significativos, nosotros con INPC hemos creado una plataforma exclusivamente para exponer estas fotografías. Esta plataforma se encuentra en la dirección www.fotografiapatrimonial.gov.es. Tiene una separación del CIPSE, que es el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, porque justamente se trata de relevar y de difundir en la comunidad estos documentos, tanto para uso colectivo como para investigaciones de los académicos. Esto nos ha permitido contar con una base de datos importante en la que se puede mostrar estos bienes patrimoniales. Ahora bien, nosotros para poder registrar toda la información de los bienes muebles tenemos una ficha de inventario general. En esta ficha, en la parte superior, registramos el código del bien, que ha sido asignado por la base de datos, por el CIPSE. Asimismo, tenemos un código del coleccionista según los inventarios de la institución que custodia esos bienes. Dentro de la información técnica tenemos el tipo de bien, como ya les mencionaba, si se trata de una escultura, de una pintura, de un textil, de una arma, etc. También ahí ponemos el nombre y los materiales por los que está constituido. Esto implica también saber reconocer la tecnología de la producción. En el caso de la escultura hay diferentes técnicas, como por ejemplo el encarne brillante, que se refiere a la representación de la piel en la escultura, que es típico de la escuela quiteña. Asimismo tenemos la identificación del autor, la datación, el siglo, el año y las dimensiones. En centímetros que tienen que ser alto, ancho y largo o profundidad. En cuanto a la descripción, esta tiene un carácter preiconológico, es decir, que se determina solamente las características más esenciales del objeto. No se llega a detallar los símbolos ni tampoco cualquier elemento asociado gráfico, iconográfico que posea, sino simplemente se describe lo que se ve frontal y con todos los elementos del objeto. Dentro de la ficha de inventario nosotros también hacemos un análisis de conservación del bien mueble para dar prioridad a las acciones posteriores de intervención, como para saber reconocer qué se debe hacer a futuro. Este estado de conservación consta de bueno, regular o malo. Es malo si es que el objeto tiene deterioros que afectan la integridad más allá del 50 al 80% en adelante. Regular si es que tiene deterioros del 30 al 50% y bueno si es que tiene una integridad completa, o sea, si es que no presenta mayores deterioros. Para poder determinar estos deterioros, nosotros hacemos un análisis organoléptico, es decir, que a través de lo que vemos, de lo que sentimos, podemos determinar si el objeto tiene ciertos deterioros, como pueden ser insectos, desgastes, oxidación, manchas. Todo eso debe ser incluido en la ficha de inventario de bienes muebles para poder registrar y a futuro contrastar con los nuevos deterioros que vaya teniendo.
Asimismo, dentro del estado general podemos conocer si es que hubieron antes intervenciones, si es que antes el objeto fue restaurado o no, si es que está completo o incompleto, o si se encuentra fragmentado. Una parte importante de esta descripción es la conservación preventiva, que está estrechamente relacionada con las condiciones que tiene el contenedor para poder conservar en buen estado a los bienes culturales. Es así que se registra si es que existe en el ambiente humedad alta o baja, la temperatura, la luz, si es que cuenta con extintores, alarmas, sensores, y además si tiene guardias y las respectivas seguridades del caso. La ficha también cuenta con un acápite de observaciones para incluir información adicional que no se encuentre dentro de los ítems antes mencionados. Y finalmente también cuenta con una descripción fotográfica que por lo menos son unas 3 a 4 fotografías que nos permiten identificar al bien en todo su detalle. Las fotografías deben ser tanto frontales como posteriores, así como detalle. Bueno, en cuanto a los bienes de arte contemporáneo, actualmente nosotros, para poderlo registrar en el inventario, estamos haciendo un expediente técnico que cuente con la participación de especialistas en el tema. Es así que al arte contemporáneo se le ha dado un tratamiento especial, justamente para evitar que sea comercial, o sea, evitar su comercialización y su exportación a otros países, y también para evitar que se incluya dentro del inventario a objetos que no merecen o no tienen las características respectivas. Eso es en cuanto a los bienes muebles. Tal vez es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Galo. Sí, muchas gracias. Estamos aquí. Gracias por tu presentación. En lo personal, me ha quedado muy claro el tema del patrimonio mueble, pero sí es importante conocer la opinión de las personas que están aquí presentes. Si tienen alguna duda, por favor, este es el momento. Vamos a dar el paso a 3 personas antes de empezar con la siguiente ponencia, para poder expresar algún comentario, hacer alguna pregunta. Simplemente enciendan sus micrófonos y les damos el paso, por favor. O si no desean así, pueden hacer su cuestionamiento, su pregunta mediante el chat de esta plataforma. ¿Hay alguien tal vez que quiera hacer alguna pregunta al respecto? Sí, buenos días. Mi nombre es Javier Ábalos. Un gusto compartir esta actividad con ustedes, ¿no? Escuchando brevemente la intervención del compañero, sabemos que todo lo que son parte de este patrimonio cultural, como estatuas, monumentos, etcétera, están expuestos a las inclemencias del tiempo, ¿no? Agentes externos como temperatura, viento, humedad, etcétera, y más que nada la situación de lo que se conoce como lluvia ácida, que si bien es cierto no es muy evidente en nuestro medio, pero a largo plazo sí obviamente compromete la estructura de estas esculturas. En algún momento es viable pensar la cubierta protectora de una estructura acrílica o una especie de caja protectora, obviamente transparente y con algún tipo de acrílico que permita una mayor preservación de estos patrimonios, ¿no? De pronto se podría gestionar en su momento un proyecto de esa naturaleza, sin que obviamente comprometa la integridad del patrimonio como tal, visualmente en este caso, ¿no? Bueno, depende mucho del propósito con el cual se erigió una escultura o un monumento, ¿no? Hay esculturas que son justamente puestas en los espacios públicos para que toda la colectividad la pueda identificar y la pueda vislumbrar. Entonces, una estructura que le cubra de alguna forma podría afectar y tener un impacto visual negativo. Los monumentos en sí son elaborados con materiales que son resistentes a las inclemencias del tiempo y que pueden
permanecer por un buen periodo en buen estado de conservación, lo que puede ser contrastado con una restauración. Entonces, dependiendo del uso y de la función, hay que analizar si es que es viable o no la colocación de una estructura que lo protege. Me parece que en Sacachú está el San Viritute. San Viritute tiene una estructura que le permite proteger justamente contra las inclemencias del tiempo. Pero en este caso sí amerita, porque de alguna forma esto le permite tener o reducir los costos de conservación, y así el visitante puede también recorrer y visitar. Entonces, dependiendo del caso, sí amerita una estructura de este tipo. Pero no es lo mismo que pongamos una estructura en un monumento histórico que está justamente a la vista de todos, y ese es el propósito, ¿no? Que le podamos apreciar en toda su magnitud. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Javier. Buenos días. Tenía una consulta. Bueno, yo soy de Guatemala, entonces puse como en contraste lo que usted expuso con lo que nosotros tenemos acá. Y me llamó la atención el tema de la numismática, ya que al menos acá no se considera patrimonio, o sea, para hacer un registro, y tampoco, o sea, ¿cómo le explico? Aquí se puede comprar y vender, o sea, los coleccionistas pueden ir añadiendo nuevas monedas o billetes a su colección, pero en el caso de los demás bienes no es posible. Es decir, si usted registra, por ejemplo, una pintura, después ya usted no puede seguir registrando porque él tiene como que usted está con el patrimonio, es decir, en un tema de compra-venta de patrimonio. Ya. Entonces, ¿cómo manejan ustedes ese tema de la numismática? ¿Si se maneja diferente o lo toman igual con todos los otros bienes? Bueno, en cuanto a la numismática, el Estado ecuatoriano, más bien la normativa vigente, permite al propietario venderla si es que es un bien patrimonial, siempre y cuando sea dentro del territorio nacional. Como explica al inicio, la numismática posee bastante información histórica, ¿no? Hay epígrafes que representan el pensamiento político, económico del país en esa época. Entonces, por eso es que se le considera como un bien patrimonial. Además que para que sea considerada debe haberse usado exclusivamente en el territorio nacional. No es que toda la numismática está incluida. Debe tener un valor histórico, cultural, económico significativo para el país, de tal modo que pueda ser incluida dentro del inventario. Ahora bien, los coleccionistas, que son los propietarios en su mayoría de estos bienes, tranquilamente lo pueden vender y comercializar a nivel nacional. Lo que no pueden es vender a coleccionistas que están en el exterior, si es que son bienes patrimoniales. En el caso de numismática que sea intercambiable, sí es factible su venta. Y claro, debe tener más de 100 años de antigüedad para ser considerada como tal. Y un uso demasiado relevante para el país. Por eso es que algunas monedas que fueron acuñadas en otros países, pero que fueron circuladas dentro de Ecuador, son consideradas patrimoniales porque representan el pensamiento y la cosmovisión de esa época. Y son objetos susceptibles de investigación. Además que en determinadas localidades han sido apropiadas por la comunidad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Galo. Gracias, Javier. Un abrazo a Guatemala.
¿Alguna persona más que tenga alguna inquietud? Se ve de nuevo número, nuevo nombre de los detalles. Hola, ¿alguna persona más? Bueno, en vista de que no hay otras personas, procedemos con la siguiente presentación. Por favor, apaguen sus micrófonos si fueran tan amables. Damos la bienvenida, en este caso, al magíster José Chancay, quien lleva más de aproximadamente 30 años laborando en el ámbito patrimonial, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bienvenido, licenciado Chancay. Él nos dará la ponencia sobre introducción al registro de inventario de patrimonio cultural arqueológico. Buenos días. Hola, buenos días. Ahí sí, ahí sí. Ya parece que estamos listos. En breve segundo, el licenciado Chancay presentará su ponencia. Está listando. Ahora sí. Buenos días. Sí, lo escuchamos, licenciado. Si se puede ver la presentación. Se puede ver la presentación y lo escuchamos claro. Proceda, licenciado. Perfecto. Buenos días con todos. Como dijo Cristian, soy José Chancay, soy arqueólogo y actualmente estoy encargado de la catalogación de bienes arqueológicos de la Zonal 5 del INPC. Vamos a dar una breve introducción a lo que es el registro del patrimonio arqueológico. ¿Qué es el patrimonio arqueológico? Bueno, el patrimonio arqueológico son todos los bienes materiales que nos legaron las sociedades antiguas en nuestro país como muestra de sus actividades políticas, rituales, económicas, ¿no? Que tuvieron lugar en un tiempo, ¿no? Y sitios determinados. ¿Cuál es la importancia que tiene este patrimonio arqueológico? La importancia reside básicamente en el estudio de los objetos y de los sitios arqueológicos, ya que estos son las evidencias que nos han quedado de todas esas actividades que fueron realizadas en el pasado, lo cual nos permite pues definir que estas sociedades eran altamente desarrolladas, motivo por el cual pues nos han dejado esta cantidad de monumentos. Hay que reconocer el valor histórico que tiene en todos estos sitios y monumentos. Aquí podemos ver en la fotografía una tola del sitio Jerusalén que está en el kilómetro 20 de la autopista Durán-Boliche. Esta es una zona de concentraciones de montículos que fueron producto de antiguas poblaciones que ocurrieron en la zona, especialmente durante el último periodo en la cultura Milagro Quevedo. ¿Qué son los bienes arqueológicos? Los bienes arqueológicos son los vestigios compuestos por la materialidad expresada tanto en la modificación del paisaje como en la elaboración de objetos. Los bienes arqueológicos pueden ser o estar constituidos de diferentes materiales, como son cerámica, lítica, textiles, metales, restos orgánicos. ¿Qué es lo que los arqueólogos encuentran cuando hacen investigaciones? La dificultad que tenemos en nuestra zona es que la mayor parte de los objetos son perecibles debido a su materia prima. Entonces son pocos los objetos con los cuales los arqueólogos podemos trabajar, como son aquellos elementos de cerámica y piedra básicamente, y metales. Los restos textiles, los restos orgánicos, prácticamente debido a la situación climática en la cual estamos, pues no logran perdurar. Estos sitios pueden estar sobre la superficie o encontrarse bajo ella o también bajo las aguas. Y pertenecen a los periodos prehispánicos, pues, también de la época colonial y la época republicana. Vemos aquí un ejemplo de los famosos amantes de Zumpa que se encuentran en Santa Elena.
Ahora, ¿cuál es este proceso que nosotros llevamos a cabo? El proceso de registro, inventario y catalogación. Primero, el registro o a través del registro se identifican los bienes culturales materiales e inmateriales. En nuestro caso, pues, trabajamos con los bienes materiales, específicamente los arqueológicos. Este registro nos permite tener un universo general, un universo cultural de todo el país, ¿no? Determinar qué es lo que hay a nivel macro. Establece el estado de conservación de esos bienes. ¿Qué se puede hacer con ellos? A través del inventario, ya una vez que tenemos el registro, pasamos al inventario y se describen los bienes que tienen una valoración patrimonial y por lo tanto deben ser conservados y difundidos. Se especifica el universo de ese patrimonio que existe en el país y se detalla el estado de vulnerabilidad y amenaza a las cuales están sometidos. Y posteriormente pasamos al proceso de catalogación, que ya es un estudio más profundo de aquellos bienes, ¿no? Se hacen estudios históricos, iconográficos, antropológicos, arquitectónicos, etc. Ese ya es el proceso final, o sea, ya poner en valor ese bien. ¿Cuáles son las aplicaciones del registro? En primer lugar, nos permite obtener su ubicación geoespacial, saber en el territorio donde están ubicados. Nos permite elaborar una línea base respecto al patrimonio material e inmaterial. En este caso, solamente lo que es material. Esta información básica sirve para el ordenamiento territorial y el control a los GATS y permite establecer delimitaciones preliminares de los sitios, que es por donde estamos comenzando en el trabajo con los GATS, en el trabajo próximo a desarrollar con los GATS, que está solicitando la delimitación preliminar de muchos de los sitios que están ubicados, pero no hay una delimitación de protección, que es lo que se va a comenzar a hacer ahora. ¿Cuáles son las aplicaciones del inventario? Pues con esta información se pueden elaborar expedientes, se pueden elaborar mapas temáticos, se puede cartografiar el territorio, una cartografía digital del patrimonio arqueológico. Es una herramienta para la gestión del patrimonio de los GATS. Sirve para identificar los riesgos a los cuales están sometidos estos sitios arqueológicos y nos aportan datos para el ordenamiento territorial, la conservación, control y uso de este patrimonio. Y las aplicaciones de la catalogación son herramientas para el conocimiento y la investigación académica. Esto sirve para gestión y valoración de los GATS, de toda la información documentada. Sirve para elaborar planes de protección de los bienes arqueológicos y hacer promoción y difusión de este patrimonio cultural. Ahora, en el instituto trabajamos con varias fichas de registro e inventario. El INPC cuenta con una ficha de registro y 4 fichas de inventario. La ficha de registro corresponde exclusivamente a las colecciones. Es la primera que se hace cuando se encuentra una colección, ya sea reunida de manera estatal o particular, y puede contener bienes patrimoniales o no. Cuando me refiero a no patrimoniales, son aquellas colecciones que también cuentan con réplicas, ¿no? Las fichas de inventario son exclusivas de los sitios y de los objetos arqueológicos. Dada la existencia de una gran cantidad de sitios, hay una tipología de 3. Se han establecido fichas para tres tipos de sitios. Los sitios arqueológicos como tales, los sitios arqueológicos subacuáticos y las representaciones rupestres. Los sitios arqueológicos son aquellos lugares donde se desarrolló una actividad humana en el pasado, ¿no? Puede ser una modificación del paisaje, donde las antiguas sociedades realizaron sus actividades, modificaron su entorno para poder establecerse en estos sitios y desarrollar todas sus actividades. El ejemplo claro en nuestra región, pues tenemos la ubicación de lo que antes hablábamos, las tolas. Las tolas obedecen a una adaptación de una sociedad en un medio totalmente húmedo e inundable, ¿no? Durante la mayor parte del año
las zonas, debido a las lluvias de la etapa invernal, quedan inundadas. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hicieron nuestras sociedades? Establecerse allí, realizando tolas y camellones para poder vivir y recuperar los recursos que hay en la zona. Acá tenemos el ejemplo de un sitio que se excavó aquí en Guayaquil durante 2 ocasiones, en el año 94 y en el año 2010, que es el sitio Las Iguanas, que era un cementerio localizado en una ladera de un cerro, ¿no? Un cementerio masivo de la cultura de Milagro Quevedo. Y lo que comentaba hace un momento, los camellones son estos cordones de tierra alargados que se usaban para cultivos y viviendas cercanas. Y aquí en la primera foto podemos ver una fotografía aérea del año 76 donde se ve la antigua carretera Durán-Boliche y está rodeada completamente de camellones. Con el paso del tiempo y con el avance del desarrollo urbano, muchos de estos sitios han ido desapareciendo. Por ejemplo, esta foto tomada del Google, podemos ver en el 2003, ya hay una parcelación de terrenos y los camellones prácticamente van desapareciendo. Hasta esta última del año 2019, donde podemos ver pues, que hay incluso piscinas muy cercanas a la vía, ¿no? Y que son las que prácticamente han destruido todo el patrimonio de esta zona. En la parte norte todavía podemos ver algunos vestigios y de hecho pues ahí se va a trabajar próximamente en una segunda urbanización que se está construyendo en la otra vía, en la autopista, para tratar de salvar o recuperar estos camellones. Acá podemos ver un campo de camellones en uso actualmente. Esta es una foto tomada por Johnny Ugalde en la vía Juján Babahoyo, donde podemos ver pues, el área inundada y el camellón a un costado con una vivienda actual. Otros ejemplos de sitios, por ejemplo, tenemos las albarradas. Hay distintas albarradas que se usaron, se construyeron en diferentes zonas. Por ejemplo, esta es de la isla Puná. Esta albarrada de acá abajo es la albarrada de Chalán, que todavía subsiste a pesar de la presión urbana que hay en los alrededores, todavía está allí. Y las tolas, esta es una tola del recinto Roque del Cantón Salitre, una tola que está cerca de un cauce estacional. Durante el invierno solamente se puede acceder mediante canoas y botes. Ya en el verano pues sí se puede caminar tranquilamente por la zona. Los sitios arqueológicos subacuáticos, de acuerdo a la UNESCO, son aquellos sitios que por más de 100 años han permanecido o testimonian contextos ya sea de naufragios o donde ha habido presencia humana y que están sumergidos parcial o totalmente por lo menos durante 100 años. Acá tenemos un ejemplo, son del antiguo puerto de Colonchillo o La Libertad, donde en el fondo marino se encuentran diferentes elementos de las sociedades que habitaron allí. Por ejemplo, la Huancavilca, aquí tenemos un ancla de balsa. Las fotos centrales de la laguna de Culebrillas, en la provincia del Cañar. Esta fue producto de una investigación que hicimos en el año 2008 y 2009, un relevamiento de algunas estructuras incaicas que están actualmente sumergidas. Y también se han hecho trabajos de recuperación de peces en la isla Santa Clara, en la provincia del Oro, ¿no? Aquí pues como es una zona de bajos, han ocurrido muchos hundimientos de diferentes barcos, de diferentes épocas. Aquí se ha rescatado material cultural de una fragata que se hundió en el año 1681, la conocida como Nuestra Señora de Sucuñaga, y además hay otros elementos de barcos más recientes de finales del siglo XIX. Ahora, las representaciones rupestres son todos estos figuras y símbolos que tienen algún significado, tuvieron un significado para las sociedades del pasado. Pueden ser de dos tipos, petroglifos y pintura rupestre. Petroglifos son las representaciones grabadas sobre una roca, que se puede encontrar en laderas o en planicies. Nosotros las encontramos acá en nuestro territorio básicamente en zonas de piedemonte, en el piedemonte de la cordillera y en sitios relacionados con los ríos. Probablemente estuvieron relacionados con actividades rituales, limpieza de pasos que las sociedades llevaban a cabo en estos años, ¿no?
De pintura rupestre no he encontrado evidencia, quizás por el clima. La pintura se utilizan pigmentos naturales para hacer representaciones sobre la roca, pero yo recuerdo no tenemos acá en nuestra zona. Aquí hemos puesto 3 ejemplos de petroglifos: un petroglifo del río Caluguro en la provincia del Oro, un petroglifo del San Luis de Pambil en la provincia de Bolívar, y los famosos megalitos de Quillusara en la provincia de Loja. Ahora, las colecciones que nosotros comenzamos a registrar en primera instancia son todos estos conjuntos cerámicos, líticos, de diferentes culturas que se encuentran bajo custodia de personas particulares o instituciones del Estado también, ¿no? Acá tenemos pues numerosas, registradas varias colecciones, especialmente de los museos y también de personas particulares. Se hizo énfasis en el año 2008 durante la etapa de la emergencia del inventario del patrimonio cultural en registrar muchas colecciones particulares, y posteriormente estas colecciones son poco a poco registradas individualmente, cada uno de los sujetos que la componen. Y llegamos a los objetos arqueológicos. Son todos aquellos elementos elaborados en diferentes materias primas, como pueden ser cerámica, piedra, metal, conchas, madera, ¿no? Que son evidencias pues, del comportamiento humano de las sociedades del pasado. Forman parte de esta categorización todos los objetos provenientes de investigaciones arqueológicas terrestres como subacuáticas, ¿no? Y así como los bienes que están en custodia particular o estatal. Acá tenemos un ejemplo de varios de aquellos objetos. Tenemos una estatuilla guangala de cerámica, un punzón de hueso, elementos metálicos de una combinación de oro con cobre. Tenemos elementos de concha, de cerámica nuevamente y de piedra. Ya, y luego, bueno, vamos a ver brevemente lo que es el ingreso de estos bienes, el registro de estos bienes dentro de la plataforma que maneja el INPC, que es conocida como CIPSE. El CIPSE es el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Es una plataforma que se ha venido utilizando durante muchos años, tuvo diferentes nombres. En un principio se llamaba CIPSE, con B grande, luego se transformó en Abaco y posteriormente volvió a ser CIPSE. Ya, y también utilizamos un manual publicado por el instituto, que es el instructivo para fichas de registro e inventario de bienes arqueológicos, y del cual hemos tomado la información que estamos ahora presentando, ¿no? Es una información unificada que se utiliza para todo el proceso de registro a nivel nacional. Entonces, vamos a revisar brevemente 3 fichas. La ficha de sitios es una ficha bastante general, donde tenemos 14 ítems, ¿no? De los cuales pues tienen que ser llenados por cada investigador o las personas que van a trabajar ahora con los GATS dentro de la actualización del inventario del patrimonio cultural en cada territorio. De hecho, el problema que ha tenido el CICSE es que durante las migraciones que han habido de las diferentes plataformas, mucha de la información se ha ido, por alguna razón que yo no entiendo, se ha ido perdiendo. Entonces, si nosotros ahora buscamos información del sitio tal, vemos que, por ejemplo, no consta determinada información. No sabemos en qué momento esto desapareció, y es lo que se está pidiendo ahora, que se haga una actualización de esas fichas. Entonces aquí tenemos la información básica que hay en las fichas de los sitios, la identificación básica, va el nombre, la ubicación, los datos de localización. Esto tiene que ir en las coordenadas WGS84, la ubicación topográfica, ¿no? Las características del sitio, pues es lo básico. Cuando uno describe un sitio, tiene que decir de qué periodo estamos hablando, de qué filiación cultural es. Esta es una información que falta mucho en las fichas que he revisado. O sea, si es un conjunto de todas, bueno, puedo decir es Milagro Quevedo. O es un sitio más que está sobre la superficie, tengo que, a través de una prueba de pala, ver qué elementos
cerámicos diagnósticos me van a permitir definir de qué filiación estamos hablando. Bueno, todos estos son los tipos y subtipos que podemos encontrar. Muchos de estos no se aplican para acá la región que nosotros manejamos, son básicamente para sitios de la región andina, interandina. El estado general es necesario poner pues en qué estado se encuentra, si está en buen estado, está en bueno o está en regular. O sea, todas estas características las pueden encontrar en el manual. El manual está publicado en la página web del instituto. El estado de integridad, si está en qué estado, si está bajamente, medianamente o altamente destruido. Los factores de alteraciones que pueda tener, el régimen de custodia, si es particular, estatal, el tipo de propiedad igualmente, todos los datos de los propietarios, un seguimiento de investigaciones, que esto se hace cuando un sitio ha pasado por un proceso de intervención por alguna entidad académica. Entonces, si ha habido prospecciones, ha habido reconocimientos, ha habido excavaciones, todo eso hay que poner aquí, las investigaciones, en qué año se realizaron, los responsables de cada etapa. Finalmente, pues tenemos para la ficha de los sitios información gráfica esencial. Debe haber una planta esquemática del sitio y un croquis de acceso. El croquis de acceso es necesario porque nos da una idea para los que no conocemos el lugar cómo llegar. A partir de una carretera principal, pues cuánto hay que avanzar hasta el lugar, por dónde hay que seguir y todo esto. Todo eso se hace tanto un croquis como una descripción. Las fotografías del sitio, otra información relacionada que haya, si hubo un código previo, y la bibliografía relacionada con el sitio y con la cultura de la cual estamos llenando, a la cual pertenece este sitio. Y finalmente los datos pues que son de control, ya eso queda registrado quién elabora la ficha, quién la revisa y quién la prueba. Ahora, la ficha de colección es una ficha también muy amplia, donde va una información básica de todos los elementos que componen aquella colección. Se hace énfasis aquí en el número de objetos que se encuentran, ¿no? Tanto del material del cual están constituidos aquellos objetos, aquellos bienes que están listados aquí. Y también hay que indicar, si encontramos réplicas en esa colección, el número de réplicas que se encuentran. En lo posible, identificar los periodos históricos o la afiliación cultural a la cual pertenecen cada uno de los objetos. El estado general, indicar pues, si se encuentran expuestos o están guardadas en perchas, están en vitrinas, en cajas, etc. El estado en el que se encuentran, el ambiente, qué tipo de humedad, por ejemplo, tienen, la temperatura, si constan con una iluminación adecuada o no, y la seguridad que tienen. E identificar algún tipo de amenazas que existan para la buena preservación de esa colección. Y la información si es la condición legal, o sea, si es una colección que ha sido incautada, ha sido decomisada o proviene de una investigación, eso también se pone aquí. Procedencia de la colección. Igualmente, una fotografía general, la bibliografía y en observaciones cualquier otra información que sea relevante para la colección. Por ejemplo, si ha habido traspasos, cambios de custodios, eso se pone al final en observaciones. Tenemos la ficha de objetos arqueológicos, que es la ficha que generalmente manejamos ya para el registro de cada bien individualizado. Tenemos que identificar el bien cultural, ¿no? O sea, cuando Central Six, yo no puedo poner cualquier nombre que yo quiero, sino que ya en el sistema hay una lista de nombres, ¿no? Para poner, por ejemplo, si es una vasija, si es una olla, si es una estatuilla. Ya, yo no puedo poner un nombre que no existe o que sea confuso. Más bien lo que se trata es de normar y de regularizar este proceso, ¿no? Que todos los objetos sean llamados con el mismo nombre acá en el país. El tipo de material, el periodo histórico, la cronología, estos datos ya salen
están en el registro. O sea, si yo pongo, por ejemplo, desde el periodo de desarrollo regional Cultura Huangala, ya la cronología me sale aquí indicada en el sistema, no tengo que estar ingresando esa información, ¿no? Igual que en todas las demás fichas, los datos de localización son importantes, a pesar de que esto, bueno, cuando ya uno crea una colección, se crea un contenedor, el contenedor ya tiene toda la información que está en los datos de localización, ya queda grabada, entonces yo no necesito estar ingresando en cada ficha nuevamente esa información, sino que me refiero a que pertenece a la colección tal, entonces ya todos estos datos se llenan automáticamente. Lo que tengo que trabajar es en la descripción, o sea, primero las dimensiones, las medidas, el alto, ancho, largo, el peso, el diámetro en el caso de que sean objetos circulares. El peso es importante, siempre va en gramos. Y la descripción morfológica, que es donde nosotros vamos a poner más atención, la descripción detallada del objeto, ¿no? La descripción técnica de cómo fue elaborada, el acabado de superficie, la técnica decorativa. El estado de conservación también es importante, establecer en qué estado está, si está bueno, si está completo, incompleto. Hay factores de deterioro donde están localizados, ¿no? Esto es parecido a la información que hay en la colección. Entonces básicamente son los mismos datos. El registro del movimiento del que ha tenido el bien, hay que indicar pues siempre hay que poner el lugar donde se encuentra actualmente y los pasos previos hasta llegar acá. O sea, si es producto de alguna investigación o un cambio de custodia. Ya, y bueno, finalmente van las fotografías. Siempre son necesarios 3 tipos de fotografías: de frente, de perfil, una vista superior si es posible, ¿no? Que nos dé, o alguna fotografía de algún detalle importante que tenga este bien. El código, si tuvo un código anterior, la bibliografía que está relacionada con el objeto y los datos de control. Bueno, aquí tenemos algunas referencias sobre lo que hemos estado conversando, nuestra página web, de donde se pueden descargar las publicaciones, ¿no? La web del CIPSE y nuestras redes sociales a donde nos pueden ubicar, tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Cualquier información adicional me podrían contactar al email que está aquí indicado, así como a mi teléfono celular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Esa ha sido la participación del magíster José Chancay con la ponencia Introducción al Registro del Patrimonio Arqueológico. Compañeros, este es el espacio que está disponible para ustedes para que realicen cualquier pregunta, sugerencia, comentario sobre esta ponencia. Si fueran tan amables, por favor, si desean, lo hacen mediante el chat o tal vez encendiendo su micrófono. ¿Alguien desea participar, por favor? Buenos días, Javier Ábalos nuevamente. Sí se me escucha, ¿no? Sí, por supuesto, Javier. Buenos días. Sí, tenía una inquietud, ¿no? Si bien es cierto, la ley faculta la tenencia o custodio de piezas arqueológicas a personas naturales, que entiendo, y si estoy en lo incorrecto me hacen saber, esa es la idea. Si yo hago un trabajo en mi casa, encuentro piezas arqueológicas como persona natural, la puedo conservar a nivel intradomiciliario. En eso consiste, ¿no? A eso se refiere la tenencia o custodio personal. Correcto, usted las puede conservar en su domicilio, los bienes, pero tiene que registrarlas, ¿no? Tiene que registrarlas en el CIPSE. Usted es custodio, porque estos bienes, como sabemos por la ley, son del Estado, o sea, son de todos nosotros. Usted es el custodio, usted las puede tener en su casa, pero debidamente registradas, ¿no? Entonces, usted las puede traer al Instituto de Patrimonio o para tomarle los datos que hemos visto, ¿no? Para llenar estas fichas, y una vez que están registradas, las piezas regresan a su casa, donde las puede tener debidamente conservadas o visibles, ¿no? Correcto, imagino que hay un compromiso por medio. Ahora, ¿ustedes realizan con qué periodicidad monitoreos o seguimiento
de la tenencia de esta colección, en el sentido que a mediano plazo, bueno, resulta que se cayó, se quebró, se robó, la vendí, la presté. Se me imagino que llevan un seguimiento en ese Todos esos sentido. movimientos hay que reportarlos al INPC, o sea, cualquier movimiento, incluso si usted la quiere llevar fuera de la ciudad, estos objetos tienen que ser bajo autorización del GAT, del INPC o del GAT cantonal, ¿no? Hay que hacer todos esos trámites. Ujú. El control se lo llevaría de esa manera, o sea, a través de ese registro que el custodio hace ante el instituto, ¿no? Ujú. Ya, correcto. Gracias. Compañeros, ¿alguna otra persona más que desee hacer una pregunta, por favor? Nos piden que ponga la penúltima diapositiva para poder copiar la información del celular. Ya, ahí está puesto. Como les indicábamos, ustedes pueden seguir nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en Twitter como INPC Ecuador, en Instagram como Fotografía Patrimonial S, y el contacto del arqueólogo es jose.chancay@patrimoniocultural.gov.es. El teléfono celular 099-87-39-763. En la pantalla ustedes pueden copiar estos datos para alguna inquietud en particular. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días, José. Roberto, ¿no? Bienvenido. Sí, ¿cómo le va? Bueno, creo que ahora sí podemos retomar lo que había consultado ayer en la ponencia. Por Es supuesto. acerca del tema del hallazgo y la situación que estamos teniendo acá con respecto a la inspección, bueno, a las publicaciones que han hecho este grupo con la Corte de Justicia Indígena, se llama. Entonces tenemos, ellos sacan un sinnúmero de figuras que ya pudo hacer la inspección el ingeniero, el arqueólogo, perdón, Byron Vega. Entonces nosotros acá como GAT municipal queremos tener clara la película de cómo proceder con respecto a esto, ya que ellos están pidiendo que se le adjudiquen esos terrenos, pero parece que la intención no es conservar los recursos o vestigios arqueológicos, piezas arqueológicas que están encontrados. Y eso pudo evidenciar el arqueólogo Byron, que precisamente en mi mano tengo el informe que fue emitido, donde indica que el lugar debe pararse la actividad agrícola o alguna actividad de remoción de suelo con la finalidad de hacer un estudio más profundo, con las recomendaciones que nos hace al GAT el pronunciamiento. Mi pregunta va, tenemos que seguir trabajando en conjunto y solicitando más inspecciones con respecto a de parte del INPC o hacer una hoja de ruta para definir sitios, definir áreas de conservación o según el seguimiento, según la ficha. Bien, usted mismo se ha respondido. Justamente la parte final es lo que hay que hacer. Ya una vez que el instituto ha hecho una primera inspección, se ha podido determinar que son sitios arqueológicos que se encuentran dentro de esa jurisdicción cantonal. Viene la siguiente parte, que es la delimitación de los sitios. Entonces, ahí ya lo que habría que hacer es una investigación, o sea, una prospección de toda esa área, determinar cuántos sitios son, cuántos sitios hay que proteger y elaborar algún tipo de ordenanza dentro del GAT que permita preservar esos sitios. El otro tema que usted mencionó al principio, el de la justificación como para la cuestión ancestral, eso no nos compete mucho. Más bien, estaríamos hablando en ese sentido si que, por ejemplo, allí hubo una ocupación continua
Es un grupo que ha estado asentado en aquel lugar durante 100 años. Pero si son personas que recientemente han llegado a posicionarse, no podríamos hablar de eso. Pero sí es necesario que se protejan los sitios, ¿no?, por parte del GAT, que de acuerdo a los acuerdos que ayer se mencionaron, de acuerdo a las competencias otorgadas por el Sistema Nacional de Competencia, ya cada GAT tiene esa potestad de conservar, preservar y difundir los sitios que se encuentran dentro, sus patrimonios dentro de su jurisdicción. Entonces, el siguiente paso sería ya establecer una propuesta de investigación que nos permita determinar cuántos más sitios hay en la zona y protegerlos, ¿no? El GAT tiene que proponerle al INPC. Claro, exactamente. Ese sería el camino, ya sea a través de alguna consultoría o a través de algún proyecto con alguna universidad, pero siempre parte de allí, ¿no? Ujú. A la academia podríamos hacer algún tipo de convenio o solicitar este tipo de investigación, entonces. Por supuesto, hay con las universidades que imparten la carrera de arqueología, ¿no?, como son la SPOL, acá en nuestra zona, o como es la Universidad la Católica de Quito o la Universidad San Francisco de Quito también, que en los actuales momentos son las tres únicas universidades que están impartiendo la carrera de arqueología como tal, ¿no? Podría ser. Ok, Ujú. listo, muchísimas gracias. Ok. Compañeros, ¿alguien más? Quisiera yo una consulta con el arqueólogo. Por supuesto, compañero, siga. Saluda a Alex Yagual, arqueólogo José Chancay. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Una consulta para el tema de las delimitaciones. Yo pude participar en semanas atrás de un taller de capacitación acerca de la tecnología LIDAR. Ya. Y el INPC está incluyendo esta tecnología como para registrar dentro de las fichas o el registro del INPC. El INPC ha realizado trabajos con LIDAR, pero no en esta regional, sino en la regional de Manabí. Nosotros no contamos con ese tipo de equipos. Eso acá en el país, a nivel estatal, lo tiene el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Entonces son ellos, el instituto hace un convenio con ellos para que faciliten todo el instrumental necesario para este tipo de relevamientos. Ah, Anteriormente era bastante oneroso porque se hacía mediante vuelos de avioneta o de helicóptero, cual se colocan los equipos LIDAR para poder hacer un rastreo de la superficie y determinar qué tipo de estructuras hay a nivel de superficie. Así El es. LIDAR lo que le da es una de radiografía del suelo, Ajá, pero no en la profundidad, sino solamente a nivel superficial. así es. Por ejemplo, si tenemos una capa vegetal espesa que no nos permite ver nada, el LIDAR me quita toda la cobertura vegetal y me deja ver lo que hay en la capa superficial. Así, Así. por ejemplo, como usted habrá visto algunos documentales, en la antigua Guatemala se han podido encontrar muchísimas estructuras mayas que hasta ahora no se tenía idea que existían. Entonces se han encontrado complejos enormes de estructuras Como en y Agua Blanca los también, tamaños de las aquí. ciudades han aumentado Manaví. considerablemente con esto. Acá en el Ecuador se ha trabajado en la zona del Alto Plano, en un convenio que hubo entre el INPC y el IGM, eso hace unos 10 años atrás. Y hace poco en Manabí también se hizo igual en la zona del Cerro Jaboncillo, ¿no? Sí, el Cerro Jaboncillo, ajá. Sí, eso como... Lo que pasa es que todos estos equipos son caros, son costosos y también tienen un tiempo de vida útil. Entonces a veces no podemos nosotros permitirnos adquirirlos y porque se deprecian pronto. Entonces a veces hay empresas que ofrecen este tipo de trabajos, ya sea particulares o sea
estatales. Yo solamente conozco el caso del IGM. Entonces, muchas empresas que desarrollan este tipo de equipos, ellos a veces lo que hacen es probarlos. Entonces, le dan a determinadas instituciones para que ellos los utilicen. Los utilicen, entonces, y van innovando y van innovando. O sea, se pueden adquirir personalmente, pero como le digo, de aquí a unos, debido al desarrollo que tienen todos estos equipos, de aquí a unos 2 o 3 años quedarán obsoletos. Entonces a veces no es tan, o sea, no es tan recomendable hacer una adquisición a este nivel. Aunque he visto que también hay lidar de uso personal. Por ejemplo, este arqueólogo chino que trabaja, Albert Lin, creo que se llama, que trabaja, él lleva algo personal y va haciendo rastreo mientras va caminando, va rastreando el área. Entonces va teniendo la conformación de la topografía mientras él camina dentro de un bosque espeso, ¿no? Pero bueno, habría que averiguar eso, pero por lo menos acá todavía no lo tenemos. Gracias, arqueólogo. Ok. Gracias a usted, Alex. ¿Alguien más, compañeros? Sí, quisiera hacer otra pregunta, arqueólogo. En cuanto al tema albarradas, desconozco si estas tienen algún estatus de protección. O sea, en su momento pueden ser consideradas como un patrimonio cultural o ambiental por la importancia que tienen para las comunidades en cuanto al tema de agua, que lo tenemos bastante claro en ese sentido. Desconozco si tienen algún estatus de protección. Bueno, las albarradas, como todo sitio, tiene que ser protegido localmente, en este caso por los GATS, como es un sitio arqueológico más. Bueno, y de hecho ha ocurrido, por ejemplo, las de Puná, las que están en Puná, pues no se las ha tocado y se las sigue utilizando hasta la fecha. O sea, las albarradas fueron construidas con esa intención de ser captadores de agua lluvia en un periodo posterior a la etapa invernal, ¿no? Acá en Santa Elena son famosas las albarradas que había en Muey. Bueno, de hecho, pues el problema que tenemos es el creciente urbanismo. Entonces muchas de estas quedaron ya prácticamente rodeadas por la población actual. Vimos la de Achalán de la Libertad, que tiene ese problema, pero todavía se conserva. En Muey, en cambio, se hizo una reutilización por parte del mismo municipio, en darle un uso moderno, ¿no? Reestructurarla, ponerle un cerramiento y hacer como una zona para que la gente vaya a disfrutar del lugar, pero ya no con el uso antiguo que era captar agua durante la etapa ya de verano, ¿no? Y de hecho, Claro, la SPOL hizo un registro de siquiera unas 200 albarradas, tanto en Santa Elena como en Manabí. Es una publicación que está, creo que en la página de la SPOL o de la Escuela de Arqueología. Hicieron una publicación también. Entonces, eso fue auspiciado por el BID y se registraron todas estas albarradas, la época de construcción, la afiliación cultural, ¿no? Todos los usos que tuvieron. Entonces, esa información por lo menos sí la tenemos. O sea, en base a eso sí se considera un patrimonio. Claro, todas las albarradas son sitios arqueológicos y son patrimoniales en este caso. Son parte de nuestro patrimonio. Hola, ¿sí? Bueno, muchas gracias, arqueólogo, por esa respuesta. Seguimos con esta etapa. ¿Alguien más que desee intervenir en este momento? Puedo volver a consultar. Sí. Claro. El concepto de árboles patrimoniales, también en cuanto a paisajes patrimoniales, también se está manejando dentro del INPC. No, que yo sepa, no estamos manejando ese concepto. No sé si Galo, que habló hace un momento, pero no, eso creo que está más relacionado con el tema del ambiente. Entraría en lo patrimonial en el sentido de que esté relacionado tal vez con algún sitio, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, en Santa Elena tenemos los guasangos. Los guasangos Sí. que han sido utilizados pues desde tiempos inmemoriales por sus diferentes propiedades que tienen, por la madera, pero de allí como el árbol en sí no se lo considera, no se lo ha considerado. Los elementos a partir del árbol, sí, por ejemplo los postes totémicos que tenemos acá en el Museo Municipal, y ese tipo de elementos se consideran patrimoniales, ¿no? Los derivados. Sí, por ejemplo, acá en Playas teníamos un guasango en donde la costumbre era que si te daba alguna alergia al cuerpo, le ibas a pegar al árbol y ya te curaba, ¿no? Pero ese árbol fue derribado para construir una casa. Y cuando fue derribado, los adultos mayores reclamaron porque era un árbol gigante y era considerado como una imagen del barrio. Claro, puede estar más relacionado con el patrimonio inmaterial en todo caso, por el uso que ha tenido, por lo que representa como un símbolo para esa sociedad, ¿no? Por ahí podría ser Por ahí también podría ser, el ¿no? uso, como un En tema gracia. de la inmaterialidad. Gracias. Gracias, Alex. ¿Algún otro compañero, por favor? Bueno, parece que nadie más desea intervenir, entonces de esta manera finalizamos esta parte.